Jimmy Page, una figura legendaria del rock and roll, es venerado por fans y músicos de todo el mundo. Su contribución a Led Zeppelin, una de las bandas más legendarias de la historia de la música, ha dejado una huella imborrable. Sin embargo, a pesar de su estatus legendario y de haber aparecido en innumerables portadas de revistas, durante mucho tiempo han circulado rumores y especulaciones sobre su misteriosa existencia. Reveló lo que todos temíamos, y ahora, a sus 82 años, su historia está lejos de terminar. ¿Tienes curiosidad por saber qué tiene que decir? En este video, descubriremos la postura de Jimmy respecto a sus antiguas sospechas. Primeros años de vida de Jimmy Page. Antes de continuar, conozcamos un poco sobre sus orígenes. James Patrick Page, más conocido como Jimmy Page, nació el 9 de enero de 1944 en Hounslow, Middlesex, Londres. Se crió en un hogar típico de la mayoría de las familias británicas. Sus padres eran Patrick Page y Patricia Elizabeth Gaffin. Recibió su nombre en honor a su padre. En 1952, cuando Jimmy tenía 8 años, su familia se mudó a Feltham y finalmente se establecieron en Miles Road, Epsom, Surrey. Tras completar su educación primaria en la escuela Epsom County Pound Lane Primary School, pasó a la escuela secundaria Ewell County Secondary School, en West Ewell, cuando tenía 11 años. Tanto la madre como el padre de Jimmy trabajaban en el sector sanitario. Su madre era secretaria de un médico. Jimmy comenzó su andadura en la música a los 12 años, casi por casualidad. Con motivo de la reciente mudanza de su familia a una nueva residencia, encontró una guitarra abandonada en la casa anterior. Jimmy nunca supo con certeza si la guitarra la había dejado allí algún amigo de la familia o si había estado en la casa anterior. Pero, como nadie volvió a reclamarla, Jimmy pudo quedarse con el instrumento. Más tarde, reflexionó sobre este comentario y dijo: «No estoy seguro de si la guitarra pertenecía a los anteriores dueños de la casa o si la dejó un amigo de la familia». Añadió que no estaba seguro de lo primero. El motivo de su presencia era un misterio para todos. La pasión de Jimmy por la música se despertó gracias a aquel peculiar instrumento que tocaba. Cuando Jimmy empezó a aprender a tocar la guitarra, asistió a algunas clases en Kingston, pero en su mayor parte aprendió por su cuenta. Según recuerda, durante su infancia no había muchos guitarristas en la zona. Solo había un guitarrista en su escuela que le enseñó sus primeros acordes y después siguió estudiando por su cuenta. Su obsesión por tocar creció rápidamente hasta el punto de practicar durante horas. A partir de entonces, la guitarra se convirtió en su compañera inseparable, y era raro verlo sin ella. El apego de Jimmy a su guitarra era tan fuerte que incluso la llevaba al colegio, a pesar de que no tenía permitido introducirla en el aula. Como resultado de la influencia de artistas como Bert Jansch, John Renbourn, Elmore James y B.B. King, Jimmy se vio profundamente afectado por la música folk y el blues durante su juventud. Su estilo se forjó a partir de estas influencias, y su entusiasmo por la guitarra se vio impulsado por ellas. Jimmy, que por aquel entonces era adolescente, se unió a un grupo de skiffle en 1957. En aquella época, el skiffle era un género musical popular en Gran Bretaña. Aún más impresionante, su banda apareció en el programa de talentos All Your Own, de Hugh Weldon, emitido por BBC One. Canciones como Mama Don't Want a Skiffle Anymore y In Them, Old Cotton Fields Back Home, fueron algunas de las favoritas que interpretaron durante su actuación. Jimmy utilizó una guitarra acústica Hofner President, que había comprado con el dinero que ahorró trabajando en diversos empleos durante el verano para su presentación en el programa. Jimmy ya mostraba indicios de la tenacidad y la ética de trabajo que eventualmente lo convertirían en un gran artista, incluso a una edad tan temprana, pues ya estaba desarrollando esas cualidades. La respuesta que dio cuando le preguntaron sobre sus metas futuras en el programa fue bastante interesante. Afirmó que si para cuando fuera mayor no se hubiera encontrado una cura para el cáncer, le gustaría trabajar en el campo de la investigación biológica para encontrarla. Este discurso no solo demostró su inocencia infantil, sino que también reveló su profunda capacidad de preocuparse por los demás. La trayectoria musical de Jimmy también la compartió con amigos como Rod Wyatt, un guitarrista mayor que tocaba con él, y Pete Calvert, otro amigo músico. Jimmy pasaba muchas horas perfeccionando su talento en su casa, donde solían ensayar juntos. Allí también pasaba muy a la pares. Estas primeras experiencias
así como su contacto con diversos estilos musicales y la influencia de sus artistas favoritos, sentaron las bases de la que se convertiría en una de las carreras más espectaculares de la historia del rock. La pregunta es, ¿cómo comenzó su renombrada carrera y qué revela ahora a sus 82 años? Sigue atento para descubrirlo. Inicios de la carrera de Jimmy Page. Fue cuando Jimmy Page tenía tan solo 14 años que tomó una decisión importante en su trayectoria por el mundo de la música. Tomó la valiente decisión de abandonar la escuela para dedicarse por completo a su pasión por la música. Casi inmediatamente después, se unió a la banda de Crusaders y comenzó a salir de gira con ellos. Durante este periodo, colaboró en varias canciones producidas por Neil Christian, entre ellas el sencillo The Road to Love, lanzado en noviembre de 1962. Sin embargo, la salud de Jimmy se fue deteriorando gradualmente debido a las constantes giras. Fue a causa de una mononucleosis infecciosa que se vio obligado a dejar de actuar y tomarse un descanso de la música. Cayó gravemente enfermo de mononucleosis. Jimmy se dio cuenta de que necesitaba hacer algunos ajustes durante su convalecencia. Decidió tomarse un descanso de la composición musical y, en cambio, centró su atención en la pintura, otra actividad creativa. Se sumergió por completo en el mundo de la pintura tras matricularse en el Sutton Painting College en Surrey. Al recordar esta época, Jimmy comentó que siempre estaba viajando en autobús de un lugar a otro. Tras finalizar mis estudios, seguí haciéndolo durante 2 años, hasta que llegué a un punto en el que, si bien empezaba a hornear un pan delicioso, también me sentía mal. Así que decidí volver a la escuela de arte, lo que supuso un cambio radical en mi trayectoria. Y cuando digo que es posible lograrlo, lo digo en serio. Aunque estaba decidido a tocar la guitarra, era consciente de que hacerlo de esa manera me estaba llevando al fracaso. Sufrí mononucleosis infecciosa durante el resto de mi vida y me daba cada 2 meses. Durante los siguientes 18 meses, Jimmy centró sus esfuerzos en recuperar fuerzas, viviendo con un ingreso mínimo de $10 semanales. Aunque cambió de rumbo, no pudo abandonar por completo su pasión por la música. Durante su época universitaria, siguió tocando la guitarra e incluso actuó en el internacionalmente famoso Marquee Club. Allí colaboró con artistas de renombre como Eric Clapton, Jeff Beck y Blues Incorporated de Alexis Corner. El talento de Jimmy llamó la atención de John Gibb, miembro de la banda The Silhouettes, durante una de estas actuaciones. Para EMI, Gibb solicitó la ayuda de Jimmy para grabar algunos sencillos, uno de los cuales se titulaba The Warring Kind. Jimmy exploró diversas corrientes musicales, experimentando con interpretaciones de varias bandas, como Carter Lewis and the Southerners, Mike Hurst and the Method y Mickey Finn and the Blue Men, entre otras. Pero finalmente decidió dedicarse por completo al trabajo de sesión, donde encontró su vocación. A Jimmy le ofrecieron trabajo regular en el estudio gracias a Mike Leander, de Decca Records, quien reconoció su potencial y le brindó la oportunidad. La grabación de Diamonds, de Jet Harris y Tony Meehan, que alcanzó el primer puesto de las listas de sencillos a principios de 1963, fue su primer gran éxito. Jimmy adoptó el apodo de Lil Jim P. a medida que ascendía en la industria musical y ganaba cada vez más reconocimiento. Para diferenciarse de Big Jim Sullivan, otro guitarrista de sesión muy conocido, Jimmy pronto se consolidó como uno de los guitarristas de sesión preferidos. Con frecuencia, se le solicitaba que participara como guitarrista de apoyo o segundo guitarrista cuando un artista necesitaba más ayuda. Dado que aún no sabía leer partituras, los productores le permitían interpretar lo que considerara apropiado al comienzo de su carrera como músico de sesión. Su intuición resultó ser acertada, y pronto se convirtió en uno de los favoritos del productor discográfico Shel Talmy. Esta relación lo llevó a colaborar con algunas de las bandas más importantes de la época, como The Who y The Kinks. Para el álbum debut de The Kinks, Jimmy tocó la guitarra acústica de 12 cuerdas en 2 temas, y también aportó la guitarra rítmica en el primer sencillo de The Who. En 1965, Jimmy asumió un nuevo rol trabajando para Andrew Loog Oldham, manager de The Rolling Stones. Oldham lo contrató como productor principal y responsable de A.R. para el nuevo sello discográfico Immediate Records. Este puesto le permitió producir y tocar en canciones de varios artistas, entre ellos John Mayall,
Nico, Chris Farlow, Twice as Much y Eric Clapton. Ese mismo año, produjo el sencillo de Dana Gillespie, Thank You Boy. Por esa época, Jimmy también mantuvo una relación sentimental con la cantante estadounidense Jackie DeShannon, con quien colaboró brevemente en la composición de canciones. La versatilidad de Jimmy como músico quedó patente al trabajar en una amplia gama de proyectos. Colaboró con Big Jim Sullivan en varios álbumes, entre ellos The Marine Wishful de John Williams, Sunshine Superman de Donovan Leitch y Release Me de Engelbert Humperdinck. También tocó la guitarra en temas de artistas como Johnny Hallyday, Al Stewart y Joe Cocker. A partir de 1970, Jimmy contribuyó con la guitarra solista en 10 temas de Roy Harper, sumando un total de 81 minutos de música. Incluso grabó con Keith Richards, colaborando en un tema llamado Scarlet en 1974, junto a Rick Gretsch al bajo y Bruce Rowland a la batería. Dado el volumen de trabajo que realizó durante este tiempo, no sorprende que Jimmy a menudo tuviera dificultades para recordar con exactitud en qué canciones había participado. En una entrevista radiofónica, explicó que estaba increíblemente ocupado, llegando a realizar 3 sesiones al día, sumando un total de 15 sesiones semanales. Podía estar tocando con una banda, componiendo música para películas o participando en una sesión de música folk, todo ello mientras compaginaba diferentes roles y estilos. Con el tiempo, el panorama musical empezó a cambiar. El auge de Stax Records trajo consigo un nuevo énfasis en los instrumentos de viento metal y los arreglos orquestales, lo que provocó que se redujera la importancia de las guitarras. Jimmy se vio obligado a replantearse su carrera como músico de sesión a raíz de este cambio. Al describir su experiencia como músico de sesión, la comparó con asistir a una escuela muy prestigiosa. Expresó su gratitud por la experiencia, señalando que había adquirido valiosos conocimientos incluso durante los periodos menos agradables. Sin embargo, Jimmy concluyó que era hora de seguir adelante, ya que empezó a recibir peticiones de lo que él llamaba música ambiental. Es interesante destacar que Jimmy se unió a los Yardbirds tan solo una semana después de haber decidido dejar de trabajar como músico de sesión. Este hecho marcó el comienzo de un nuevo y aún más emocionante capítulo en su carrera musical. ¿Cómo era su trayectoria profesional mientras trabajaba con los Yardbirds? Bueno, averigüémoslo. Jimmy pasó un tiempo en Yardbirds. En 1964, cuando Eric Clapton decidió dejar la banda, Yardbirds se acercó a Jimmy Page con la intención de reclutarlo para que se uniera al grupo. Por otro lado, Jimmy rechazó la oferta en aquel momento porque estaba decidido a serle leal a su amigo Clapton. Un año después, en 1965, cuando Clapton ya se había marchado formalmente de la banda, los Yardbirds volvieron a contactar con Jimmy y le ofrecieron el puesto de guitarrista. Jimmy sugirió que se considerara a su amigo Jeff Beck para el puesto en lugar de aceptarlo él mismo. Tras considerar esta propuesta, Beck fue seleccionado para convertirse en el guitarrista principal de la banda. Jimmy y Jeff Beck, junto con otros artistas, colaboraron en 1966 para grabar un disco titulado Beck's Bolero. Durante esta sesión de grabación, surgió la idea de formar un supergrupo, una banda compuesta por algunos de los artistas más brillantes y reconocidos de la época. El bajista John Entwistle de The Who y el baterista Keith Moon debían formar parte del grupo desde el principio. Sin embargo, tuvieron dificultades para encontrar al vocalista ideal y para cumplir con sus obligaciones contractuales, lo que les impidió llevar el proyecto a buen término. El término Led Zeppelin fue una sugerencia en broma que Keith Moon hizo a los miembros de la banda durante este periodo. Un comentario de Entwistle, quien había afirmado que el proyecto fracasaría estrepitosamente, fue la fuente de inspiración para el nombre. Entwistle ya había mencionado que el proyecto podría ser un fracaso rotundo. En el futuro, la recomendación de Moon sobre Led Zeppelin resultaría ser un factor importante en la vida profesional de Jimmy. Jimmy asistió a uno de los conciertos de los Yardbirds en Oxford cuando aún estaba en proceso de unirse formalmente a la banda. En aquel momento, Paul Samuel Smith, el bajista de la banda, se preparaba para dejar el grupo, y Jimmy vio en esto una oportunidad para unirse a ellos. Como resultado de su oferta, la banda decidió aceptarla para reemplazar a Samuel Smith. Desde el principio, Jimmy fue miembro de los Yardbirds y tocó el bajo. Sin embargo,
Pronto pasó a tocar la guitarra solista junto a Jeff Beck. La presencia de dos guitarras solistas en esta configuración tenía el potencial de producir un sonido distintivo y potente. La banda lidiaba con problemas internos y el estrés de las giras constantes, a pesar de su gran potencial musical. El agotador calendario y el escaso éxito económico generaron un ambiente de tensión dentro del grupo. Las dificultades que encontraron les impidieron alcanzar su máximo potencial, aunque lograron lanzar un sencillo juntos. Es importante destacar que, durante este periodo, Jimmy, Jeff Beck y Eric Clapton estuvieron vinculados a los Yardbirds. Sin embargo, nunca tocaron juntos en la banda al mismo tiempo. Esto es algo que debe tenerse en cuenta. Jimmy asumió el puesto de guitarrista principal de los Yardbirds cuando Jeff Beck dejó la banda. Tras la partida de Beck, la banda continuó tocando como cuarteto. Little Games fue el título del álbum de la banda, lanzado en 1967, aunque comercialmente no tuvo mucho éxito. Las presentaciones en vivo de los Yardbirds se volvieron cada vez más apasionadas y audaces, a pesar de que el disco no alcanzó la popularidad deseada. Gracias a estas presentaciones, la banda pudo explorar nuevas vías musicales y Jimmy pudo experimentar con diversos sonidos y enfoques. En el futuro, la vitalidad y la inventiva de estas interpretaciones se convertirían en elementos esenciales del estilo que Led Zeppelin acabaría adoptando. En definitiva, el tiempo que Jimmy pasó con los Yardbirds fue fundamental para sentar las bases de lo que se convertiría en una de las bandas de rock más exitosas de la historia. Fue durante este periodo cuando se enfrentó a diversos obstáculos y vivió experiencias que influyeron significativamente en su enfoque musical. Las lecciones aprendidas resultarían invaluables para el desarrollo y el éxito de Led Zeppelin. ¿Cómo fue su experiencia como miembro de Led Zeppelin y cómo contribuyó al éxito general de la banda? Sigue leyendo para descubrirlo, comenzando Led Zeppelin. Cuando Jim McCarthy y Keith Relf abandonaron los Yardbirds en 1968, Jimmy Page se encontró en un aprieto. Necesitaba encontrar reemplazos rápidamente, ya que los compromisos de la gira escandinava de los Yardbirds seguían sin cumplirse. Reclutó a 3 nuevos músicos para ayudar a la banda a reunirse: John Paul Jones al teclado y al bajo, Robert Plant como vocalista principal y John Bonham a la batería. Un viejo chiste inspiró el nombre The New Yardbirds, con el que se presentó inicialmente la banda renovada. Sin embargo, el nombre duró poco. El manager Peter Grant fue clave en la decisión de la banda de llamarse Led Zeppelin. Para evitar posibles errores de pronunciación, Grant modificó ligeramente la ortografía y así nació Led Zeppelin. Jimmy Page tenía claro desde el principio lo que quería que Led Zeppelin llegara a ser. Se basó en su experiencia con los Yardbirds para formular una visión clara del futuro de la banda. Tenía en mente un sonido que combinara elementos de blues, hard rock y guitarra acústica con estribillos potentes y resonantes. Como resultado de esta innovadora fusión, el sonido de Led Zeppelin sería inconfundible. En poco tiempo, Led Zeppelin se convirtió en uno de los grupos musicales más famosos y exitosos de la historia. Vendieron la asombrosa cifra de 111,5 millones de copias certificadas solo en Estados Unidos, lo que contribuyó a sus ventas mundiales proyectadas de entre 200 y 300 millones de álbumes. Sus 9 álbumes de estudio fueron grandes éxitos, y todos ellos entraron en la lista Billboard 200. Led Zeppelin consolidó su posición en la historia de la música con 6 álbumes que alcanzaron el número 1. Las ventas de álbumes no fueron el único indicador para medir a la banda. Led Zeppelin es generalmente considerado una figura influyente en el desarrollo del hard rock y el heavy metal. La banda le debe mucho a Jimmy Page, quien desempeñó un papel fundamental en su éxito como productor. Creó un estilo único al fusionar blues, rock, folk y música clásica con diversas influencias. Gracias a esta estrategia innovadora, Led Zeppelin fue pionera en la industria musical. Los conciertos en directo de Led Zeppelin también dejaron huella. ¿Y qué hay de la familia y la vida privada de Jimmy? Ya veremos. La vida personal y romántica de Jimmy. Jimmy Page y Led Zeppelin cosechaban elogios y vendían discos a pesar de sus problemas personales en los años 70. Al pasar de los 70 a los 80, Jimmy inició una relación amorosa con la modelo francesa Charlotte Martin. En 1971 tuvieron una hija, Scarlett Page,
quien posteriormente desarrolló una exitosa carrera como fotógrafa. Su vínculo fue fundamental. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Jimmy solía llamar a Charlotte mi señora, lo que demostraba la cercanía que los unía. Lori Maddox, una joven admiradora de Jimmy, también mantenía un romance muy sonado por esas mismas fechas. Lori tenía 14 o 15 años, mientras que Jimmy tenía 28. Su relación sentimental duró alrededor de un año. Lori describió su primer encuentro como una experiencia confusa, en la que se sintió presionada a hacer algo para lo que no estaba preparada. Una vez más, Jimmy Page encontró el amor durante una gira con la empresa. Patricia, modelo y camarera en Nueva Orleans, se cruzó casualmente en su camino. Tras consolidarse la relación entre Jimmy y Patricia, ella lo siguió a Londres al finalizar la gira estadounidense de la empresa en 1986. Después de un breve noviazgo, se casaron en diciembre de 1986. Su hijo, James Patrick Page, nació en abril de 1988. Nunca se hicieron públicas las razones específicas de su divorcio en 1995, lo cual fue decepcionante. Jimmy conoció a Ximena Gómez Paracha en Brasil durante la gira No Quarter y se enamoró de ella nuevamente tras su ruptura con Patricia. La gran diferencia de edad entre Ximena y Jimmy fue un tema que generó mucho interés. Estuvieron casados durante 13 años y mantuvieron su romance fuerte a pesar de la constante presión pública. Ashen Josen y Zofia Jade fueron sus hijas. Aunque las relaciones de Jimmy no siempre fueron estables durante este tiempo, mantuvo una actitud positiva y siguió ascendiendo en su carrera profesional. En 2014, Jimmy Page conoció a Scarlett Sabat en un momento en que parecía que jamás volvería a encontrar el amor. Empezaron a salir después de ir a una librería de Londres a escucharla recitar poesía. Scarlett tiene 34 años y Jimmy 80, una diferencia de edad considerable. Comenzaron a salir cuando ella tenía 25 años. Durante casi 9 años, han colaborado en varios proyectos en Jimmy's Tower House en Londres. La opinión pública tiene una visión diferente de Jimmy que de Scarlett, quien ha sido muy abierta sobre su relación. Contrario a lo que se podría esperar de él por su imagen pública, ella lo describe como un hombre de familia divertido y amable. Puede que Jimmy tenga fama de mujeriego, pero Scarlett afirmó en una entrevista que es mucho más que eso. Jimmy es su mejor amigo y una fuente de alegría en su vida. Dejó claro que su relación no se ve afectada por la diferencia de edad. Optan por una vida tranquila juntos, organizando pequeñas reuniones ocasionales para los hijos de Jimmy y sus hermanos. Scarlett encuentra consuelo y motivación en su hogar, que refleja la vida plena y solidaria que comparten. Cuando Led Zeppelin finalmente se separó, ¿qué sucedió después? Para descubrirlo, sigue viendo. Problemas para Led Zeppelin y su disolución. Led Zeppelin logró mantener su cohesión a pesar de diversos obstáculos en su trayectoria profesional. Sin embargo, el fallecimiento prematuro de John Bonham en 1980 fue el detonante de la disolución de la banda. Bonham murió el 25 de septiembre de 1980 en la residencia de Jimmy Page en Windsor, Berkshire, tras un día dedicado a beber y ensayar. En el informe presentado al forense, se descubrió que Bonham había ingerido una cantidad alarmante de alcohol, equivalente aproximadamente a 40 chupitos de vodka. Se emborrachó tanto que su cuerpo no pudo procesar el alcohol y no pudo despertar mientras vomitaba, lo que finalmente le causó la muerte. El fallecimiento de su amigo y compañero de banda dejó a Jimmy completamente devastado. Debido a la profunda tristeza que lo embargaba, durante un tiempo le costó incluso volver a tocar la guitarra. A pesar de ello, finalmente retomó la música, pero centrándose en proyectos más cortos, trabajos en solitario y la creación de bandas sonoras para películas. Además, se involucró cada vez más en actividades altruistas. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos y contratiempos personales que Jimmy tuvo que afrontar? Estén atentos a la revelación de estos detalles. La adicción de Jimmy a las drogas. Jimmy Page fue muy sincero sobre su abuso de drogas en los años 70. El abuso de sustancias tuvo un papel fundamental en su vida y carrera en los 90, como comentó en una entrevista con la revista Guitar World en 2003. Dijo que el consumo de drogas fue una parte importante de su vida desde el inicio de la fama de Led Zeppelin hasta su disolución.
Page le confesó a Nick Kent durante la gira norteamericana de la banda en 1973 que tenía pocos recuerdos de esa época debido a su fuerte consumo de sustancias. Page comenzó a consumir narcóticos en 1975. Tanto Page como Richard Cole, quien era el manager de la gira de la banda en ese momento, fueron sorprendidos consumiendo drogas durante la grabación del álbum Presence. Posteriormente, Page reconoció haber luchado contra la adicción. Durante la gira norteamericana de Led Zeppelin en 1977, comenzó a sentir los efectos de su adicción en su forma de tocar la guitarra. La pérdida de peso y el aislamiento cambiaron la dinámica de la banda y su relación con Robert Plant. Debido a su adicción, Page estuvo ausente del estudio en numerosas ocasiones durante la grabación de In Through the Outdoor en 1978. En parte debido a su adicción, su impacto en la grabación fue menor que el de otros miembros, como John Paul Jones, teclista y bajista. Aunque Page había superado su adicción en los años 80, seguía teniendo problemas con la ley por su consumo de drogas. Su arresto por posesión de drogas en 1982 resultó en una libertad condicional de 12 meses. Evitó la cárcel y solo recibió una multa por el cargo de posesión de drogas de 1984, lo cual fue excepcional para un reincidente. Cuando le preguntaron sobre su historial de consumo de drogas en una entrevista con la revista Musician en 1988, Page se indignó. ¿Acaso parezco adicto a la heroína?, dijo, negando rotundamente cualquier adicción. No, no lo soy. Se agradece. Esta respuesta demuestra que quiere dejar atrás sus problemas con las drogas y mostrar una faceta diferente de sí mismo. ¿Cómo fue la carrera de Jimmy después de la separación de Led Zeppelin? Ya veremos. Los otros proyectos de Jimmy y su reencuentro. Jimmy Page se hizo famoso en 1990 tras actuar con Aerosmith en el festival Monsters of Rock y en un evento en Knebworth junto a Robert Plant. Además, actuó en la boda de Jason Bonham junto a Aerosmith. En 1993, mientras trabajaba en el álbum Coverdale Page con David Coverdale, realizó un viaje por todo Japón. Un Lied, un especial acústico que Page y Plant grabaron juntos en 1994 para MTV, fue un éxito rotundo. En 1998, lanzaron Walking into Clarksdale, un álbum que incluía canciones ganadoras del Grammy, como continuación. En el álbum Come With Me de Puff Daddy, que incluye la canción Kashmir de Led Zeppelin, Page tocó la guitarra. También ha participado en obras benéficas, organizando un evento para la Fundación Action for Brazil's Children Trust. Live at the Greek fue el lanzamiento de 2000 de la última gira de Page y los Black Crowes, que comenzó en 1999. Después de eso, continuó colaborando con los Black Crowes y salió de gira con The Who, aunque se marchó antes de que terminara la gira. Además, apareció en los MTV Europe Video Music Awards junto a Fred Durst y Wes Scantlin, y se reunió con Robert Plant para grabar un disco tributo. Junto con ser nombrado ciudadano honorario de Río de Janeiro y ganar un premio Grammy a la trayectoria artística con Led Zeppelin en 2004, Page fue condecorado con la Orden del Imperio Británico, OBE, por sus actividades benéficas. En 2006, Led Zeppelin ingresó en el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido. En diciembre de 2007, Led Zeppelin vendió un número récord de entradas para un concierto benéfico en el O2 Arena de Londres. Tras actuar con Leona Lewis en los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 y recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Surrey, Page se unió a los Foo Fighters en el estadio de Wembley. Su labor en favor de la paz mundial fue reconocida con un premio de las Naciones Unidas en 2010. Page sorprendió a sus fans durante una actuación de Black Crowes en 2011. Tocó con Donovan y celebró el 70 cumpleaños de Roy Harper con un concierto. Louise Mensch, una legisladora británica, impulsó posteriormente la iniciativa para que Page recibiera el título de caballero. Page, Robert Plant y John Paul Jones fueron homenajeados en el Kennedy Center por el presidente Obama en diciembre de 2012. Page y Led Zeppelin ganaron el premio Grammy de 2013 por Celebration Day. El Berklee College of Music le otorgó un doctorado honoris causa al año siguiente. Sin embargo, en 2014 surgieron desacuerdos entre Page y Plant debido a los aplazamientos en los preparativos de la reunión de Led Zeppelin. Page insinuó una posible gira,
y dijo que planeaba formar una nueva banda. ¿Qué revelará Jimmy a continuación? Para descubrirlo, sigue viendo. Jimmy, a sus 82 años, confirma nuestros peores temores, la controversia que lo rodea y el satanismo. Jimmy Page ha estado envuelto en numerosas polémicas a pesar de su notable trayectoria e impacto. Su supuesta relación extramatrimonial con Lori Maddox, ocurrida en el pasado, ha vuelto a salir a la luz a raíz del movimiento Me Too. Según Lori, cuando ella tenía 14 años, un conocido de Jimmy la llevó a su habitación en el Hotel Hyatt de Los Ángeles. En aquel entonces, le pareció guapísimo, como un gángster con bastón y sombrero. Al cabo de un tiempo, su romance floreció, aunque la edad de Jimmy, 28 años, le preocupaba. Jimmy evitó problemas legales a pesar de que la situación era problemática en aquel momento y podría haberle acarreado problemas jurídicos. Bebe Buell, que era mayor de edad, empezó a salir con él después de que terminara su relación con Maddox. Algunos creían que Jimmy practicaba el satanismo debido a su obsesión con Aleister Crowley, lo que generó otro debate. La frase de Crowley, "haz lo que quieras", incluso apareció grabada en el cuarto álbum de Led Zeppelin. Si bien no existía evidencia concreta de que Jimmy fuera satanista, admiraba las ideas de Crowley sobre la libertad personal. En 1971, Jimmy compró la antigua casa de Crowley en Loch Ness, Escocia, la cual, según él mismo describió más tarde, parecía estar embrujada, aunque no necesariamente por la presencia de Crowley. También circularon rumores de que Led Zeppelin había hecho un pacto con el diablo para alcanzar la fama. Algunos incluso afirmaban que reproducir su éxito, Stairway to Heaven, al revés, revelaba un mensaje siniestro. Jimmy no negó estos rumores, pero prefirió no hablar de sus creencias ni de magia. No quiero hablar de mis ideas ni de magia, dijo. No intento influir en nadie con mis creencias. Su compañero de banda, Robert Plant, expresó su asombro ante la idea retrógrada del satanismo y preguntó: ¿a quién se le ocurriría hacer algo así? Creer que hay personas capaces de llegar a tales extremos requiere mucho tiempo libre. La trayectoria de Jimmy Page ha sido increíble, desde guitarrista principiante hasta ícono del rock. Su pasión por la música es lo que lo impulsa, incluso después de haber alcanzado un gran éxito e influenciado a muchos músicos. A sus 82 años, no muestra signos de desaceleración y sigue siendo una figura venerada en la industria musical. Recientemente, Coverdale Page, su álbum con David Coverdale, ha dado indicios de una posible expansión. El 18 de abril de 2024, insinuó en redes sociales que el álbum podría incluir más temas como Sakcharin. Su pasión inquebrantable por su arte queda patente en su decisión de reeditar el disco un año después de su 30 aniversario, aunque el motivo sigue siendo un misterio. Al parecer, Coverdale ha descartado la idea de lanzar el álbum en formato de caja recopilatoria, algo que había mencionado en 2018. ¿Qué opinas de estas afirmaciones y revelaciones? Deja tu opinión en el espacio indicado. Este video no habría sido posible sin ti. Esperamos que te haya gustado. Suscríbete y dale me gusta al video. Si quieres ver las últimas noticias de famosos, solo haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Nos vemos allí.